Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora una breve introducción a Excel, una planilla de cálculos. Una planilla de cálculos es un conjunto de celdas que pueden tener varios contenidos, entre ellos números, textos y fórmulas. Si nosotros queremos acceder a una celda, la accedemos a través del selector. El selector yo lo puedo mover con el mouse. El selector es, en este caso, el verde, que es el que hace referencia a la celda completa, y si me fijo acá, me va a decir exactamente en qué celda estoy. También lo puedo mover con las teclas del cursor, izquierda, derecha, arriba y abajo, con lo que movería el selector de celda en celda. Ese es un concepto diferente a la tecla del cursor. La tecla del cursor es aquella que se mueve cuando yo ingreso a la celda, es decir, puedo cambiar el contenido. Si yo, por ejemplo, escribo el número, cualquier número, y quiero moverme, lo primero que va a intentar hacer es mover el selector. Sin embargo, cuando el contenido ya existe en la celda e ingreso en ella, fíjense que arriba me sale el cursor titilando y que puedo mover dentro del contenido, o puedo hacerle doble clic y editar el contenido en forma visual directamente en la celda. Esas son formas de editar las celdas. Una vez que yo escribo el contenido y aprieto Enter, o me muevo a la celda de abajo, ese contenido puede cambiarse, repito, editándolo desde acá, haciéndolo doble clic o presionando la tecla F2 que está arriba del número 2. Si yo aprieto la tecla F2, puedo editar el contenido de la celda. En este caso he colocado 3 números. Ahora voy a poner 3 textos. ¿Sí? Texto 1, texto 2 y texto 3. Fíjense cómo intenta autocompletar. Noten por favor que cuando escribo un número en forma predeterminada, el número queda alineado hacia la derecha, mientras que cuando escribo un texto queda alineado hacia la izquierda. Eso tiene que servir para darse cuenta, por ejemplo, si cometo un error al ingresar un número. Por ejemplo, yo puedo poner pesos 45 y aprieto Enter. Acá lo tomo como formato numérico, fíjense arriba. Y en algunos casos me puedo equivocar y escribir otra cosa y queda alineado a la izquierda. Entonces, esto de acá es un texto y esto de acá es un número. También suele suceder cuando ingresamos números con decimales. Si, por ejemplo, colocamos un número con la coma decimal, en algunas computadoras lo va a tomar como número y en otras computadoras lo va a tomar como texto, dependiendo de la configuración de región e idioma. En este caso, mi computadora tiene que reconoce la coma como la coma decimal, pero si yo me equivoco y escribo el punto, va a quedar alineado a la izquierda, y haciendo que esto que parece un número sea en realidad un texto. ¿Cuál es el problema de que me quede de esa forma? Bueno, habíamos dicho que hay 3 tipos de contenidos. El contenido número 1 son números, el contenido número 2, que puede tener una celda, es un texto, y el contenido número 3 es una fórmula. ¿Sí? Las fórmulas, en general, tienen que comenzar siempre con el símbolo igual. Y las fórmulas hacen referencia a la ubicación de la celda. Por ejemplo, una fórmula muy simple sería tomar esa celda y sumarle la celda de abajo. Lo puedo hacer haciendo clic con el mouse, moviéndome con el cursor o simplemente escribiendo la celda. Si yo sé el nombre de la celda. Los nombres de la celda siempre están, cuando yo me ubico en la celda, en este lugar que es el cuadro de nombres. Cuando yo sumé estos 3 valores, me apareció automáticamente el resultado. Si yo sumara estos 3 de acá, debería dar error. ¿Cómo saberlo? Y bueno, voy a copiar esa celda. Como fíjense que tiene referencias a 3 elementos.
Si yo esa celda la copio y la pego acá abajo, control C y control V, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo acá hago referencia a la suma de 3 números y acá hago referencia a la suma de 3 textos. Entonces, todos esos errores tenemos que ir reconociéndolos cuando vamos escribiendo y probando los contenidos de la celda. Otro tema a tener en cuenta, en general, es el formato de las celdas. Esos formatos van a cambiar tanto para el contenido como para la forma en la que se ven las celdas. En este caso, si quisiéramos trabajar con el formato numérico, venimos al formato de celdas y nos podemos fijar en la cantidad de formas que tiene de mostrar un número. Por ejemplo, un número general, un número con formato de moneda, o este otro número con un formato de porcentaje. Los tres son números y la diferencia está en la forma en la que se ven. Pero en realidad el número no cambió. Fíjense que la suma sigue siendo la misma. A pesar de que los tres números se ven de forma diferente, la suma sigue siendo la misma. Entonces, el formato del número final es algo que debemos trabajar nosotros en forma individual. Bueno, esto como breve introducción sirve. Después vamos a ir viendo el resto de los formatos y las formas en las que trabajamos las fórmulas y las funciones. Hasta la próxima.